Listo, bueno. Bueno, lo que vayan llegando después, van escribiendo ahí por el chat de Zoom. Bueno, ya les aparece ahí en pantalla. Ya les aparece en pantalla Sí, señor. código. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 111? Artículo 111. Inscripciones de escritura pública de constitución en el registro de la Cámara de Comercio. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales. Si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble. Bueno, entonces, a ver, primer evento. A ver, y pregunto por aquí, Juan José Muñoz. Juan José. Se supone que acaban de contestar lista, que deben estar ahí conectados, ¿no? Bueno, entonces a este Juan José le voy a quitar la asistencia. Pues no, se nota que no está. Bueno, Oscar Piraquive. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, veníamos hablando la semana pasada que el documento de constitución, donde quedan los estatutos de la sociedad, se debía elevar a escritura pública. ¿Ok? Esa escritura pública donde se constituye la sociedad, ¿a dónde se lleva? Según esta norma. Claro, mi doctor. Entendiendo la escritura pública, primero se hace ante notaria. Se eleva como escritura pública y luego se inscribe en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal. Y si hay sucursales, digamos así, se inscribe en la Cámara de Comercio donde va a funcionar la sucursal. Ok. Si tú estás creando una sociedad que tiene su domicilio en Bogotá y va a colocar entonces una sucursal en Madrid, hay que ir a qué sitios. En Madrid, Cundinamarca. En Madrid, Cundinamarca, pues yo creería que la de Bogotá quedaría el registro mercantil. Creería, no sé si en Madrid, Cundinamarca exista la Cámara de Comercio del Los mismo. municipios del país tienen una cámara de comercio. Sí, Entonces, según eso, pues sería en la de Madrid también la sucursal que se vaya a habilitar. Sería llevarlo entonces al principal en la Cámara de Comercio de Bogotá y en Madrid, Cundinamarca, aplica, está dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá. Entonces se llevaría, después de que quedara inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, la copia de esos estatutos a la Cámara de Comercio de Facatativá, que es donde le corresponde el municipio de Madrid, Cundinamarca. ¿Dudas? O sea, la principal se inscribe en la sede principal y se dirigen las copias a la sucursal. Exacto. Profesor, y si no se inscribe en el municipio
o como dice en este caso, facultad. Si no se lleva a registrar la sucursal allá, entonces no va a existir. La sucursal no va a existir. Existiría solo la principal. Ok, perfecto, gracias. Creo que una pregunta, ¿y si en el municipio no hay oficina de instrumentos de Cámara de Comercio, perdón? Todos los municipios tienen. Que las cámaras de comercio agrupen, que su jurisdicción sea de varios municipios, es otra cosa. Ok, pues. Pero todas van a tener, o sea, todos los municipios van a tener la posibilidad de quedar registrados en la respectiva cámara que tenga jurisdicción sobre ese lugar. ¿Alguna Ok, otra pregunta? profesor. Doctor, de acuerdo en su orden de ideas, para iniciando la escritura, se radica la Cámara de Comercio en el tema mercantil, pero en los estatutos solo estoy estableciendo una sucursal. Al momento de usted colocar ese ejemplo para otra sucursal, debe establecerse en los estatutos, así no se tenga todavía la sucursal, o solamente se constituye la sucursal con que se inicia la sociedad. A ver, digamos que la sociedad arranca en Bogotá. Les empieza a ir bien. Sí. Y piensan entonces, bueno, vamos a expandirnos. Y miran el mercado, analizan el mercado y dicen, bueno, pongamos una sucursal en Madrid, Cundinamarca. ¿Qué tienen que hacer? Si en los estatutos está que el domicilio va a ser la ciudad de Bogotá, únicamente dice esa información, entonces toca modificar los estatutos a través de una reforma y colocando que se establece entonces que el domicilio principal va a ser X dirección en Bogotá y que se autoriza la creación de una sucursal en Madrid, Cundinamarca. Entonces, esa reforma se lleva primero al registro mercantil. Cuando ya queda inscrita en el registro mercantil en Bogotá, que es donde está la principal, esos documentos, esos estatutos, los primeros más la modificación, se van a llevar al registro en el municipio o en la Cámara de Comercio que corresponde al municipio de Madrid, Cundinamarca, que es la de Facatativá. ¿Ok? O sea, para poder ir a hacer el registro de la sucursal dentro del mismo municipio, en la misma jurisdicción de la Cámara o fuera de la jurisdicción de esa Cámara, igual toca hacer la modificación del domicilio, permitiéndole entonces que se establezca cuál va a ser la principal y cuál va a ser la sucursal. Disculpe, doctor, si fuese una sucursal en otro país, ¿dónde sería eso? ¿En el consulado o algo así? No, porque las sucursales estamos hablando dentro del mismo país. Si se va a establecer entonces en otro país, ya toca mirar la legislación de ese país para ver qué dice la normativa frente al registro de una sucursal de sociedad extranjera en ese país. Porque sería igual que cuando aquí viene una sociedad que está registrada en otro país y entonces no se van a constituir aquí como una empresa nueva, simplemente van a registrar que es la sucursal del otro país. Y tiene que tener una información que veremos más adelante. Como ese ejemplo de los Uber, ¿no era? Que venía de otro país, se ¿Cuál? asociaba a uno. Los Uber o Uber. Depende cómo haya quedado el registro aquí, si es como una sucursal de sociedad extranjera o si quedó como una, digamos, una sociedad colombiana que manejara la plataforma. Es que se puede dar dos situaciones.
Una, que sería el registro de esa sociedad como tal. Y dos, que una empresa creada aquí desde cero bajo la ley colombiana firme un contrato con una empresa extranjera para, digamos, se le conceda la franquicia de usar aquí una marca. Son dos cosas diferentes. Porque pueda que se le permita, en virtud de un contrato de franquicia, explotar aquí una marca, pero la sociedad que representa esa marca aquí es una sociedad colombiana. Y lo que tiene es la representación de esa marca. Entonces, no se considera en ese caso pues que sea una sucursal de sociedad extranjera. Dime, Oscar. Sí, exactamente. Iba a decirle que Uber está actuando como una franquicia aquí en Colombia. Entonces, exactamente lo que dijo. Eso le iba a contestar al compañero. Okay. Bueno, en el artículo 110 vimos que hablaba del documento de constitución elevándolo a escritura pública. Pero miremos que la ley 1014, conocida como la ley del emprendimiento, trajo una modificación. Ya vamos a leerla. Ahí les aparece ya la pantalla. Señor. Sí, profe. Bueno, a ver, Señor. ¿quién me ayuda con la lectura de este artículo 22? Yo, profe. Constitución nuevas empresas. Artículo 22, Constitución nuevas empresas. Aparte, ya no sé qué. Las nuevas sociedades que se constituyen a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la ley 905 del 2004 tengan una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se constituirán con observancia de las normas propias de la empresa unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 8 de la Ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en esas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de sociedades en comandita, se observará el requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de Comercio. Ok, listo. Bueno, entonces miramos que ese documento de constitución, que el artículo 110 nos dice que es una obligación elevar a escritura pública, aquí dice a las personas que están constituyendo esta sociedad que pueden ahorrarse la escritura pública si cumplen esos dos requisitos. ¿Cuáles dos requisitos? Tener un capital menor a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de constituirse y menos de 10 trabajadores. ¿Ok? Esos son los dos requisitos para que se puedan constituir a través de un documento privado y que ese documento privado no necesite llevarse a escritura pública. Profe,
¿Puedo hacer una pregunta respecto al trabajo que estamos haciendo? Dime. Al hacer la constitución de los requisitos, ¿se tiene que poner como escritura pública o se pone como documento privado? Como documento privado. Listo. Ahora, si van a colocar un capital superior a los 500 salarios mínimos, pues ahí tendrían que hacer la escritura. Listo. Gracias. Ok. Disculpe, doctor. Si uno a una sociedad va a ingresar, digamos, un vehículo, una motocicleta, ¿hay que hacer algo especial con esto? De pronto, digamos, ignorarla a la sociedad o algo así. ¿Cómo? Si a la sociedad, digo, yo abono un capital, X dinero, pero el faltante lo aporto en una motocicleta, un vehículo automotor. Este vehículo hay que ignorarlo, digámoslo así, a la sociedad. No, hacerle el traspaso para que quede a nombre de la persona jurídica. Y entonces cuando vaya a llevar el traspaso al tránsito, hay que demostrar la personería jurídica. ¿Cómo se va a demostrar? Con el certificado de existencia y representación legal. Gracias, doctor. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. Profe, ¿a qué se refiere cuando en esas compra y venta de vehículos dice que el traspaso queda abierto? Traspaso abierto. El traspaso abierto cuando no están colocando quién es el comprador y lo dejan en blanco, solo diligencian la forma del vendedor, la información del vendedor. Si yo compro un vehículo así, un traspaso abierto, no hay problema de que, digamos, una infracción o algo llegue a nombre del vendedor, a nombre del propietario. La infracción va a llegar a nombre del que aparezca en la tarjeta de propiedad. Compañero tiene la posesión, pero no la tradición. Exacto. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas acá? Bueno, continuemos. Si son bienes, por ejemplo, inmuebles, igual que con el tema de los vehículos, habría que hacer la inscripción en el registro de instrumentos públicos. Entonces, si se traspasara, si se hiciera un aporte de uno de los socios, digamos que uno de los socios aporte un inmueble. Entonces, el solo hecho de aportar el inmueble significa que así cumplan con los dos requisitos de que sean menos de 500 salarios y menos de 10 trabajadores, igual tocaría hacerlo por escritura pública. Porque la escritura pública es la única forma como se hace la tradición de los inmuebles. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el 112? Miremos los efectos de no registrar, de no hacer el registro de la sociedad ante la Cámara. Dice así, profe, artículo 112. ¿Quién va a leer, perdón? Yo, bueno, compañero, gracias. Dice artículo 112. Mientras la escritura social no sea registrada en la Cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible al contrato a terceros, aunque se haya consumido la entrega de los aportes de los socios. Ese es el 112, profe. ¿Qué significa el oponibilidad? La oponibilidad se refiere a la publicidad de los actos del comerciante. Entonces, cuando las personas se reúnen y constituyen
una sociedad se están firmando un contrato, porque al final pues los estatutos es un contrato entre todos los socios. Ese documento, si no se lleva al registro en la Cámara de Comercio, no va a producir efectos frente a terceros. O sea, solo va a producir efectos entre ellos. Pero no podría entonces esa sociedad realizar como sociedad un negocio con otra persona, porque esa sociedad no va a existir. ¿Ok? Legalmente no existiría. A eso se le llama el principio de oponibilidad. Profe, o sea que oponible no tiene efectos. Oponibilidad significa que no se puede oponer. ¿Y por qué no se pueden oponer los terceros? Pues porque no tienen conocimiento del acto. Y no tienen conocimiento del acto, pues porque nunca lo llevaron al registro mercantil. Nunca lo llevaron a la Cámara de Comercio. ¿Está claro? Sí, señor profe. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, profesor. Bueno, ¿quién me lee el 113? Yo, profesor. Dale, ahora. Qué pena. Gracias. Si en la escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110 o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales por los mismos socios antes de que se haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la sociedad. Ok, entonces, si antes de que lo lleven a la Cámara de Comercio, al registro mercantil, se dieron cuenta que se les había quedado algo por fuera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Correr escrituras adicionales mencionando la información que omitieron. Entonces, eso es antes de llevar la inscripción en el registro. Y todas esas escrituras va a quedar como el acto de constitución de la sociedad. Porque si llevan la escritura, digamos que el jurídico no hizo un examen tan minucioso del documento y lo inscribió, y luego los socios se dan cuenta que como que omitieron algunas cosas, pero que quedó registrada. Esa escritura donde aclaran o modifican lo que faltó, va a quedar como una modificación a los estatutos, como una modificación de ese documento que ya había quedado registrado. ¿Está claro? ¿Y eso no sería favorable para uno si no se dieran cuenta pronto de ese error? No sé, en algún ¿Por qué? negocio. Si no está, lo que no está escrito, no va a producir efecto. Y si no está registrado, no va a tener efecto frente a tercero. No va a ser oponible a tercero. Gracias. Pero no hay inconveniente si se lleva antes o después, o sea, no diferencia la modificación de los estatutos. Es que no importa si queda una modificación posterior o si quedan dos escrituras como las dos escrituras del acto de constitución. No hay ningún inconveniente por eso. Va a ser exactamente igual hablando en términos jurídicos. Miremos el artículo 115. Yo lo leo, profe. Artículo 115. Impugnación de la escritura social registrada legalmente. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este código. Vete de ahí. ¿Qué quieres? Micrófono.
Entonces, una vez que se llevó el documento y quedó registrado, pasaron 5 días y nadie dijo nada dentro de esos 5 días, ya quedó legalmente inscrito el documento. Y ahí no puede hacerse ningún tipo de impugnación a la inscripción del documento. Artículo 116. Profe, dijo 5 días. 5 días hábiles, sí. 116, profe. Registro mercantil, requisito para iniciar actividades. Las sociedades no podrán iniciar actividades en el desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades cuando se trate de sociedades que conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejecutar su objeto. Ok. Entonces, hay algunas sociedades que no van a poder, digamos, iniciar las actividades como tal, cuando han aportado inmuebles y no han obtenido el permiso de funcionamiento. Una pregunta, profe. Ahí dice que también no pueden iniciar labores las que tengan previo permiso de la Superintendencia de Sociedades. ¿En dónde podemos mirar qué tipo de sociedades requieren ese permiso de la Superintendencia? Bueno, actualmente digamos, las personas constituyen sociedades en general y no necesitan como tal la habilitación de la Superintendencia de Sociedades. Para hacer ciertas actividades se necesita, digamos, habilitación de ciertas autoridades, pero eso es una vez ya están constituidas. Por ejemplo, un banco o una aseguradora, para que puedan ser habilitados, tienen primero que constituirse y luego de constituirse, antes de obtener el permiso de funcionamiento, requieren hacer una cantidad de documentación y de conseguir unos permisos para que se les pueda habilitar, iniciar esa función como tal. Pero en términos generales, las sociedades se constituyen y de una vez pueden, si quedan inscritas, empezar a prestar sus servicios. El funcionamiento es solo dependiendo de algunas líneas de negocio muy reservadas. Por ejemplo, los bancos. Para crear una entidad bancaria en Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es un decreto por allá del año 93, pide una cantidad de documentación y una cantidad de requisitos, y no basta solo con que se crear la sociedad y registrarla en la Cámara de Comercio, sino que hay que cumplir con ciertos parámetros que establece la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera para poder habilitarles ese funcionamiento como entidad financiera. O sea, se constituye primero en la Cámara de Comercio, pero de ahí hasta que recibe la autorización para funcionar como entidad financiera, va a pasar más de un año, mientras hacen toda la documentación. Entonces, por eso no sé si ustedes han visto, se han dado cuenta, que no se crean bancos nuevos en Colombia. Por ejemplo, Corbanca. ¿Recuerdan Corbanca? Que era un banco que tenía un logo azulito, azul claro. Era antes Hellbank. Bueno, Corbanca era un banco chileno, de capital chileno. Como lo dijo Oscar, compró el Hellbank. El Hellbank era un banco de los Estados Unidos. Y actualmente es lo que ustedes conocen como el Banco Itaú.
No es que el Banco Itaú llegó y arrancó desde cero, no. Transformó el negocio que tenía Corbanca y fue como cuando cambiaron de nombre el Chuzo. O sea, crear una entidad financiera no es nada fácil. Hay muchísimos requisitos que exigen las autoridades por esa línea del mercado. Igual sucede con las aseguradoras o con las fiduciarias. Entonces, a ese tipo de sociedades son las que se refiere este artículo, de que antes de que empiecen a funcionar, requieren de ese funcionamiento, no solo de las super sociedades, sino también de la respectiva autoridad del ramo, porque una cosa es funcionar como sociedad y otra cosa que tengan una vigilancia de otra entidad diferente a la superintendencia de sociedades, como es el caso de las entidades financieras o de los bancos, de las aseguradoras, de las fiduciarias que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quedó claro? Sí, señor. Profe, pero entonces ahí dice que los que hagan estos actos sin el permiso, y dice la responsabilidad solidaria, ¿cómo sería entonces eso? Los administradores. ¿Qué significa la responsabilidad solidaria? Que van a responder con su patrimonio personal frente a las operaciones que hayan hecho. No solamente frente a los terceros, sino frente a los socios de la sociedad. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al registro mercantil. Si se habla de maquinaria y eso importada, ¿cabe también aquí en los estatutos en esa parte de poner cuánta maquinaria viene, de dónde proviene? No. ¿O eso ya es algo diferente? Eso es Es algo que interno de la sociedad, o sea, no es necesario colocar sobre los activos que vayan a constituir la sociedad. Ahora, de pronto, digamos, maquinaria, entendería que quizás te refiera a retroexcavadoras. sí, pues más que todo que requiere, si no estoy mal, creo que un certificado de la DIAN, si no estoy mal. Sí, la retroexcavadora es como si fuera una bicicleta. ¿Sí? En el entendido que las retroexcavadoras no tienen placas, no tienen matrícula. Aunque alguno me diga por ahí que algunas secretarías de tránsito están aceptando el registro, pero no se consideran vehículos, así que no tienen placas. ¿Cómo yo transfiero la titularidad de un artículo o de un elemento como esto? De una retroexcavadora, con el manifiesto de aduana, con ese documento de la declaración de importación. Eso es lo que voy a transmitir y eso es lo que el que tenga el manifiesto de aduana es el que se va a considerar el dueño de la cosa. Como cuando ustedes venden una bicicleta. Las bicicletas no están registradas en el tránsito. Las bicicletas, ¿cómo yo transfiero la propiedad de una bicicleta? Entregando la cosa. Porque son bienes que no están sujetos a registro, igual que los celulares. Entonces, si yo quiero, digamos, para evitar problemas de que piense que va a comprar la que es robada, si yo tengo la factura, entrego el artículo y entrego la factura. Y esa sería la forma de transmitirlo. Entonces, los bienes que se constituyan, digamos, aportes por parte de los socios, no requiere de que esos aportes vayan a discriminarse necesariamente, todo dentro del documento de constitución, a menos que dentro de la composición del capital vaya que algunas personas estén haciendo aportes en efectivo y otros estén haciendo unos aportes en bienes, y esos bienes entonces los relacionen y les den una valoración económica a esos bienes. Y ahí quedaría dentro del capital de la sociedad la estipulación.
Más no significa que después no pueda la sociedad transferirlo, no pueda venderlo. Podrían hacerlo. Vale, gracias, profe. $117. Ahí les aparece la pantalla. Sí, profe. Sí, sí, profesor. Yo me llevo con el 117. Prueba de la existencia, bueno, artículo 117. Prueba de la existencia, cláusulas del contrato y representación de la sociedad. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura, de la Constitución y de las reformas del contrato. Si la hubiere, el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se haya disuelta. Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias. ¿Cómo se llama ese certificado que entrega la Cámara de Comercio para demostrar, valga la redundancia, para certificar que existe la sociedad? Se llama certificado de existencia y representación legal. Certificado de existencia y representación legal. Es lo que ustedes han escuchado muchas veces que le llaman certificado de Cámara de Comercio. Ese certificado de Cámara de Comercio técnicamente se llama certificado de existencia y representación legal. ¿Qué va a demostrar este certificado? Va a demostrar que existe, como un programa, el programa ese que daban por ahí los domingos en la franja de la tarde, de la Negra Candela, que decían que el que no aparecía ahí no existía, que no era nadie. No sé si alcanzaron algunos a verlo. Ya hace varios años que salió del aire. Señor, ¿Sí? ¿Te acuerdas qué decían ahí, Jonathan? decía la negra con el otro que es de nuestra tierra, que está en Telecaribe ahora, el que no está, no existía. Entonces, si no me acuerdo bien cuál era el otro lema que estaba allí, igual que con Mabel Cartagena. Ah, Jairo Martínez se llama el man. Correcto. Entonces, si yo como sociedad no puedo aportar un certificado de la Cámara de Comercio, entonces yo no existo. La única forma que tengo para certificarlo o para probarlo es con ese documento. Ni siquiera, fíjense que ni siquiera voy a poder probarlo con la copia de los estatutos. Porque si esos estatutos no fueron llevados al registro mercantil ante la Cámara de Comercio, eso no va a ser oponible a terceros. Entonces eso no va a demostrar de que efectivamente estén constituidos como sociedad. Lo único que va a certificar la existencia de una sociedad va a ser el certificado de existencia y representación legal. Dime, Oscar. Sí, por eso es que a veces las cámaras de comercio, las entidades piden el certificado de existencia y representación actualizado porque se pudo presentar como una reforma y debe estar escrito ahí con las últimas actuaciones y con el mismo representante legal. Era para apuntar eso, profe. Ok. Bueno, pero resulta que otra situación es que se reunieron Ana María Gaitán, Aura Contreras, Jonathan Sierra, Daniel González y Andrés Gutiérrez.
Entonces, como ya se conocen, que son compañeros de clase, se reunieron y dicen, bueno, vamos a hacer un documento donde nosotros prometemos que vamos, tan pronto nos graduemos de abogados, vamos a crear una sociedad. ¿Ustedes creen que eso se puede hacer? Sí, profe. Claro, la norma lo permite. Y ahí estamos hablando de la promesa de contrato de sociedad. Artículo 119. ¿Aparece ahí? Artículo 119. Requisitos de la promesa del contrato de sociedad. La promesa del contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deben expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con la indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que se celebren o ejecuten en el desarrollo de los negocios de la sociedad prometida. Ante su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Ok, thank you. Entonces, fíjense que aquí está hablando que esto sería un contrato entre las partes. O sea, cuando hablamos de un contrato entre las partes, significa que no se lleva todavía al registro mercantil. Es un documento entre Ana María, Aura, Jonathan, Daniel y Andrés. Todavía no lo van a llevar al registro mercantil. Pero resulta que en otros países como España, por ejemplo, al crear una sociedad, se puede constituir diciendo que dentro de tal plazo van a ser una sociedad anónima, por ejemplo. Pero hay que llevarlo al registro mercantil. Aquí no. Nuestra normativa, ¿qué dice? ¿Qué dice nuestro Código de Comercio? Bueno, ustedes pueden celebrar un contrato entre ustedes 5, pero ese contrato no tienen por qué llevarlo al registro mercantil. Van a llevarlo al registro mercantil cuando ya constituyan la sociedad como tal. Y ya ahí aplica pues lo que vimos en el 110. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que pueden hacer los estatutos de cómo quedarían cuando se constituya la sociedad, esos estatutos, pero aquí hay unas situaciones particulares que es lo que va a permitir o no va a tenerse para llevarlo al registro mercantil. ¿Y cuáles son? Uno, que se están comprometiendo a un hecho futuro. Cuando las personas están constituyendo la sociedad, hemos visto que van porque ya se constituyeron, o sea, están hablando del presente. Pero cuando estamos hablando aquí de este artículo 119, estamos hablando de un hecho futuro. Un hecho futuro que va a depender de una situación o de un plazo. Por ejemplo, digamos que se presentan Ana María, Aura, Jonathan, Daniel y Andrés a una licitación de lo que sea. Y resulta que no cumplen todos los requisitos. Pero si se reunieran todos ellos, los 5, cumplirían con todos los requisitos que exige la entidad para que les adjudiquen el contrato. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ana María, Aura, Jonathan, Daniel y Andrés celebran un contrato de promesa de constitución de una sociedad futura. ¿Y cuál sería entonces el objeto? El objeto sería constituir la sociedad siempre y cuando se les adjudique la licitación. O sea, si uniéndose los 5, la experiencia de los 5, logran cumplir los requisitos y salen beneficiados y como tal
se van a celebrar entonces el contrato, ese contrato con la entidad, pueden entonces entre ellos establecer una promesa de cómo serían los estatutos de esa sociedad que se conformaría tan pronto ellos salieran adjudicatarios en esa licitación. Porque ¿qué sentido tendría entonces si no se les adjudica, si no logran que se les adjudique el contrato? ¿Qué sentido o qué interés tendrían Ana María, Aura, Jonathan, Daniel y Andrés en celebrar dicha sociedad? El desarrollo de la sociedad o la constitución de la sociedad iba a ser exclusivamente si salían beneficiarios de ese contrato. Entonces ahí es donde cobra relevancia esta figura de un contrato de promesa de sociedad futura. Por eso la norma está diciendo, tienen 2 años, o sea que si pasaron más de 2 años y no constituyeron la sociedad desde el momento en que firmaron el contrato, ya esa cláusula pierde validez. Ya no va a ser exigible esa constitución de sociedad. ¿Preguntas? Hasta antes de constituirse, entonces, eso sería como un documento privado entre los Claro, futuros porque socios. eso va a ser un contrato. Eso no se va a llevar al registro mercantil. Mientras no se lleva al registro mercantil, no va a ser oponible a terceros. ¿Cuándo va a ser oponible a terceros? Cuando se haga la publicidad del contrato como tal. ¿Y cuándo va a hacerse la publicidad del contrato? Cuando sea adjudicada, ¿no? Cuando se hace el registro de esa sociedad. ¿Ok? Ante la Cámara de Comercio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro todo hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. ¿Seguro? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Quiénes abrieron el foro de la sesión de hoy? Yo no lo he abierto. Yo tampoco lo he abierto. Todavía no hemos acabado la clase, profe. ¿Ninguno lo ha visto? No. Bueno, si quieren vayan ingresando y ya hacemos unas preguntas y de eso. Juan José. Perdón, hoy es las 6, ¿cierto? Sí, señor. Juan José Muñoz. Sí, doctor. Juan José, ya abriste el foro. Lo estoy abriendo, profe. Bueno, sí, ábrelo porque te voy a volver a preguntar. Ya, profe. Va a correr. Espérate que Juan José le va a hacer una pregunta ahí del foro. ¿Listo, Juan José?
Profe, es que no me carga la página ya. Unos minuticos, por favor. Tranquilo. Profe, según la segunda pregunta del foro. Ya vaya. Espera que le puedo abrir a Juan José. Listo, Juan José. No, profe, qué pena, pero en serio no me carga. Bueno, entonces, a ver, ¿quién lee ahí la primera pregunta? De los que ya lo abrieron. ¿Ante quién? Bueno. ¿Ante quién se hace la inscripción de la escritura? Ah, sí, eso yo la iba a leer, pero bueno, ya la leyó el nombre. ¿Ante quién se hace la inscripción de la escritura de constitución? ¿Cuál es la respuesta a esa, Juan José? No. Él puede. Juan José, te volviste a desconectar. Tiene fallas de internet, profe. No. ¿Será? Tienen claro, están. Sí, profe, me repite la pregunta, que pasa es que se entrecorta. Ahí te la escribió un compañero en el chat. ¿Ante quién se hace la inscripción de la escritura de constitución? ¿Ante la Cámara de Comercio? Ante el registro mercantil, ¿sí? Que lleva la Cámara de Comercio. Pero la respuesta correcta es el registro mercantil. Registro mercantil, ok, profe. Dime, Oscar. No, estaba, no había bajado la mano, no. ¿Quién era el que ahorita quería responder la segunda? Que iba a preguntar algo sobre la segunda pregunta del foro. Yo, profe. Dime. Ahí sería la segunda pregunta, que dice qué plazo tiene el representante legal para hacer la inscripción de la escritura. Esa sería 30 días, ¿no me equivoco? Ajá. O es para hacer la inscripción. ¿Es esa? Esa, sí. Ok. Por eso, la inscripción de la escritura. ¿Dónde lleva la escritura constitución para la inscripción? En el registro mercantil. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener el representante legal? Porque quien va a llevar el documento de esa escritura para hacer el respectivo registro, el registro mercantil, va a ser el representante legal. De pronto, para finalizar parte de lo que veníamos hablando del 110 y hablábamos hoy, dime, Julián. Profe, una pregunta, o sea que en ese orden de ideas, la conformación de una sociedad se puede ver tanto como pública y privadamente. Me explico. Para que sea pública, la escritura debe pasar como el requisito legal de ir a hacer el registro ante la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Sí, o sea, tiene que hacer ese registro. Si no lo hace, ¿se puede hacer mediante contrato por privados? ¿Y también sería una sociedad? No, a ver, quizás no tienes claro el concepto. Cuando hablamos de escritura pública, es porque la escritura pública es cuando un documento
un documento privado que hacen unas personas, por ejemplo, un contrato, lo llevan ante el notario y el notario protocoliza ese documento elevándolo a escritura pública. ¿Y qué significa que la escritura pública? Que cualquier persona puede tener acceso al documento. Va a la notaría, pide la copia de la escritura y el notario tiene que entregarle la copia de la escritura. No hay reserva sobre eso. Por eso se habla de escritura pública. Entonces, la norma traía esa formalidad, ¿sí? De que debía hacerse a través de escritura pública. Incluso en otros países, como varios países de la Unión Europea, como lo es España, no se permite que se haga por documento privado, sino que solamente se haga por escritura pública ante el notario. Entonces, Colombia, digamos, tuvo unos avances, y fíjense que entonces no estamos tan, para ser un país en vía de desarrollo, como tan mal en ese aspecto, porque en el 2006 el legislador colombiano dijo, bueno, vamos a facilitar las cosas en la creación de las empresas y vamos a permitir que las personas, ese contrato, ese documento privado donde están haciendo los estatutos de la sociedad, donde se están comprometiendo, lo puedan llevar al registro mercantil para que quede inscrito sin que deba ser protocolizado en una escritura pública. Eso lo dice la ley 1014 del 2006, que fue el artículo 22 que leímos. Entonces, eso es una forma de, digamos, de facilitar la apertura de sociedades en Colombia, de facilitar las cosas para la creación de empresas. Y eso se debió a la evaluación que había hecho el Banco Mundial en una clasificación que se llama Doing Business, haciendo negocios, que tan fácil era hacer negocios en los países y estábamos mal rankeados, que había muchísima tramitología y era pues un poco complicado hacer empresa. Entonces, producto de ese tipo de valoraciones es donde salen estas reformas para facilitarle las cosas a las personas. Entonces, el documento privado es ese mismo documento donde lo constituyeron, lo único que hacen es que no necesitan llevarlo ante la notaría para convertirlo en escritura pública, sino que directamente lo llevan al registro mercantil. Esa es la diferencia. Ya. Gracias, profe. Ahora, este documento de los llamados documentos de constitución o estatutos, al momento de hacerlo, hay que establecer unos, después de todos los 14 numerales que tiene el 110, del artículo 110, hay que hacer unos artículos transitorios donde se hace la designación del representante legal. ¿Quién es el representante legal? El representante legal es el administrador, la persona natural que va a realizar todas las actuaciones en nombre de la persona jurídica. Entonces, en este documento debe no solamente quedar la designación, sino que también debe quedar la aceptación del cargo. Designación y aceptación del cargo de ese representante legal. Todas las actas, mañana les muestro, aquí por la pantalla les comparto el encabezado de un acta. Mañana al iniciar la clase. Entonces, en el acta como tal, se escogen dentro de la reunión 2 personas para que firmen el acta. El presidente y el secretario. El presidente va a dar fe, va a dar constancia de que se llevó a cabo la reunión. Y el secretario, con su firma, va a dar constancia de que lo que se habló quedó en el documento, ¿ok? Quedó en el papel. Entonces, este documento debe, en estos estatutos, debe hacerse la designación del representante legal y de una vez la aceptación del mismo. Si se establece representante legal principal, es decir, el gerente y el suplente, que sería el subgerente,
toca hacerlo con la designación del representante legal, aceptación del representante legal, designación del suplente y aceptación del suplente. Si hubiese junta directiva, lo mismo. Designación de la junta, de cada una de las personas que van a integrar la junta y la aceptación de estas personas. Si en este documento de constitución se está estableciendo revisoría fiscal, lo mismo. La designación de ese revisor fiscal y la aceptación del mismo. Dime, Johnny. Profe, yo tengo una pregunta un poco tonta. ¿El registro mercantil es diferente de la Cámara de Comercio o es lo El mismo? registro mercantil es la actuación que hace la Cámara. El registro mercantil es, digamos, la función que hace. ¿Quién lo hace? La Cámara de Comercio. Ah, ok. O sea Lo que que es pasa lo es que mismo. yo les digo el nombre técnico por la función que se hace, porque de pronto, como son los políticos en cualquier momento, se les da por, no, vamos a cambiar, entonces que ya no se llamen cámaras de comercio, sino que se llame registro mercantil. O crear una institución o una entidad que se encargue solamente de llevar el registro mercantil. ¿Ok? Ok. Profe, perdón, entonces el plazo para hacer la inscripción serían 2 años. Pero eso es de la promesa, del contrato de promesa. No de acá de la inscripción de la escritura. Cuando hablamos de la escritura es porque ya se hicieron los estatutos. Se hizo el documento de estatutos. De esa entonces, profe, sí son los 30 días, ¿sí? Sí, claro. Es que la promesa en la que el profesor dio el ejemplo que se formaba un grupo para ser abogados en un futuro, ¿no, profesor? Sí, condicionado a que ocurra tal cosa. Ok, bueno, preguntas, dudas, ya para finalizar. Mañana vamos a hablar sobre el capital de la sociedad. Vamos a mirar las reglas que tiene la norma para el capital de la sociedad. Dime yo. Profesor, buenas noches. Profe, qué pena. Lo que pasa es que varios compañeros me han preguntado, lo que pasa, yo no tengo todavía aula, para pues verificar que las clases estén pues, subidas en plataforma para lo del parcial del viernes. Muchos están estudiando y pues me han preguntado que hacen falta o no hay acceso a unas clases, solo como Eso por es falso aclaración. porque yo termino las clases y las subo inmediatamente. Ah, ok. No Es que, sé, profe, no tengo aula. Es que no tengo aula virtual todavía y no he podido entrar. no sé Entonces, quién haya tenido inconveniente en ver las grabaciones porque todos los días termino las clases y las subo. ok, profe, vale. Es que no me ha podido verificar por eso, pero pues se hace la nota. No, Yo le profe, tengo, nada más. yo le tengo una pregunta personal. Ujú. Veo que lo del pre-root era una tarea ahí en el aula virtual. La verdad no me he dado cuenta, yo no entré a clase el viernes, profe. ¿Se puede subir todavía o ya perdí el año? Era hasta ayer domingo, o sea que tú no entraste ni el sábado ni el domingo. Correcto, hasta ahorita volví a entrar. O La sea que excusa no la tampoco, tengo porque la excusa es personal y no, leíste el chat del grupo de WhatsApp que tienen de la clase. Claro, profe, yo sí estuve pendiente el viernes incluso hablé con compañeros que estaban haciendo el pre-root, pero yo como estaba en otro tema, obviamente no sabía que era una tarea. Pero no, profe, si no se puede subir, igual no es lío, tranqui.
pasa nada, solamente que lo acabé de ver. Tienes plazo para subirlo hasta las 11:59 de esta noche, pero ya va sobre una nota menor. ¿Ok? Ah, bueno, profe. Listo, gracias. Profe, Nos vemos entonces. profe, en ese caso yo también tengo el mismo problema. No tengo aula, no he podido entrar. Hay que, profe, hasta que me solucionen. Entonces, Así la nota ya 3. envíamela tú al correo. Lo que pasa es que me preocupa que siendo tú el monitor,